¿Recuerdas cuando bastaban 2 pesos para comer como rey en el mercado? Cuando la tortilla olía a maíz de verdad y la manteca de cerdo era la reina de todos los comales. Los puestos de tacos se amontonaban junto a las fondas, entre gritos de marchantas y el humo que te calaba la ropa hasta el alma. Hoy vas a descubrir 20 tacos de los mercados mexicanos de los años 70 que todos compraban y nadie recuerda. Quédate hasta el final porque hay uno que te va a hacer dudar si de verdad te lo comías de niño. Tacos de sesos. El taco de sesos era el rey indiscutible de los mercados capitalinos en los años 70. Llegabas al puesto de la Merced o de San Juan y ahí estaba la señora con su comal de lámina negra, friendo los sesos de res en pura manteca hasta que quedaban doraditos por fuera y suaves como mantequilla por dentro. Te los servían en tortilla de maíz azul o blanco, con un chorrito de limón y salsa verde cruda que picaba hasta los ojos. Costaban entre 50 centavos y 1.50 pesos, dependiendo del mercado y de la generosidad de la taquera. Los sesos se cocían desde la madrugada en ollas enormes de aluminio junto con la cabeza entera de la res, y se desmenuzaban con las manos al momento de servir. Hoy casi nadie los pide porque la gente les tiene miedo al colesterol y a las enfermedades que vinieron después, pero en los 70 eran un desayuno de campeones. El sonido de los sesos chisporroteando en la manteca era la alarma más sabrosa de todo el mercado. Las taqueras los aplastaban con una espátula de madera contra el comal hasta que formaban una costra dorada que crujiaba al morderla. Muchos puestos los servían con un poco de cebolla desflemada en limón y un puño de cilantro recién picado que la señora tenía en un bote de lata junto al comal. Los albañiles y los cargadores del mercado llegaban desde las 6 de la mañana y pedían 3 o 4. Tacos de sesos con su agua de tamarindo en bolsa de plástico. Era el desayuno que te mantenía lleno hasta las 3 de la tarde y el olor se te quedaba pegado en la camisa todo el día. Tacos de nana. La nana era la ubre de la vaca y en los mercados del centro de México se preparaba guisada con chile guajillo y cebolla blanca. Tenía una textura gomosa que a muchos les encantaba y a otros les daba grima, pero los que la pedían juraban que era el taco más sabroso de todo el puesto. Se cortaba en trozos pequeños y se freía en la misma manteca donde ya habían pasado los sesos y el bofe, lo que le daba un sabor acumulado que ninguna cocina moderna puede replicar. En los mercados de Puebla y Tlaxcala la nana se preparaba con epazote y tomate verde, mientras que en la Ciudad de México la receta era más sencilla, puro chile seco y ajo. Un taco de nana costaba alrededor de $1 en 1975. Y las abuelas decían que era buenísima para las mujeres que estaban dando de mamar. Hoy la nana prácticamente desapareció de los mercados porque la industria láctea dejó de venderla como subproducto barato y las nuevas generaciones ni saben qué es. La nana tenía un color rosado pálido cuando estaba cruda y se oscurecía al freírse hasta tomar un tono café rojizo que la hacía irresistible en la tortilla caliente. Los carniceros del mercado la separaban desde la madrugada y la guardaban en un rincón del mostrador para los clientes de confianza que la pedían por su nombre. En los pueblos del Bajío la nana se cocía en leche con canela y luego se freía, una técnica que le daba una suavidad que ya nadie reproduce. Era un taco de mujeres porque los hombres del mercado preferían las criadillas o el bofe, pero las marchantas sabían que la nana era la que mejor sabor tenía de todas las vísceras. Tacos de nenepil. El nenepil era la lengua de res preparada de una forma muy particular, cocida durante horas hasta que se deshacía y luego bañada en salsa verde de tomatillo. En los mercados de Oaxaca y del Estado de México era un clásico de los domingos por la mañana, cuando las familias enteras llegaban a desayunar después de misa. La palabra nenepil viene del náhuatl nenepilli, que significa literalmente lengua, y su uso en la cocina mexicana se remonta a la época prehispánica. Los taqueros lo cortaban en rebanadas delgadas y lo apilaban en la tortilla con un montón de cilantro y cebolla picada. El precio rondaba los 2 pesos a finales de los 70, lo que lo convertía en uno de los tacos más caros del mercado, pero la gente hacía fila de todos modos. Con la llegada de los tacos de canasta y los puestos de suadero, el nenepil fue quedando arrinconado en los rincones menos visibles de las fondas de mercado. La lengua se cocía entera en una olla de peltre con laurel, pimienta gorda y ajo durante toda la noche, y al amanecer estaba tan suave que se cortaba con el borde de la tortilla. En los mercados de Toluca el nenepil se servía con salsa de chile manzano y un poco de queso fresco desmoronado que la taquera sacaba de una hielera de unicel. Los niños de los 70 le tenían miedo al nenepil por la textura rugosa de la lengua, pero las mamás los obligaban a probarlo diciendo que era la carne más fina de la res. Un buen taco de nenepil tenía que llevar su chorrito de limón y su pizca de sal de grano, porque sin esos dos ingredientes el sabor se quedaba a medias. Tacos de bofe. El bofe era el pulmón de la res y tenía una textura esponjosa que absorbía la salsa como ninguna otra víscera.
Se guisaba con chile guajillo, comino y orégano en cazuelas de barro que llevaban toda la noche en el fuego lento. En los mercados de Guadalajara, especialmente en el mercado San Juan de Dios, el taco de bofe era el desayuno preferido de los cargadores y los comerciantes que abrían sus locales desde las 5 de la mañana. El bofe tenía fama de ser comida de pobres, pero en los 70 nadie se avergonzaba de pedirlo porque todos sabían que era lo más barato y lo más llenador del puesto. Un taco de bofe costaba 50 centavos en 1973. Y con 3 tacos y un agua de Jamaica en vitrolero ya tenías el almuerzo resuelto. Hoy el bofe se usa casi exclusivamente para alimento de mascotas y la mayoría de los jóvenes mexicanos ni siquiera saben qué parte del animal es. El bofe se cortaba en cuadritos pequeños antes de guisarlo, y al freírse en la manteca soltaba un silbido característico porque el aire atrapado en los alvéolos del pulmón escapaba con el calor. Las taqueras de Guadalajara le ponían una cucharada de salsa de tomate cocido con chile de árbol, y el contraste entre la esponjosidad del bofe y lo picante de la salsa era perfecto. En los mercados del norte de México, el bofe se asaba directamente en las brasas junto con las demás vísceras, y el humo del carbón le daba un sabor ahumado que los del centro del país nunca lograban igualar. Era el taco que pedías cuando andabas corto de dinero, pero no querías, porque el bofe llenaba más que cualquier otra cosa del puesto. Tacos de pajarilla. La pajarilla era el vaso de la res y se preparaba asada directamente sobre las brasas del carbón. Tenía un sabor metálico intenso que se suavizaba con limón y salsa de chile de árbol, y los conocedores del mercado la consideraban una verdadera delicia. En los mercados del norte de México, sobre todo en Monterrey y Saltillo, la pajarilla se asaba junto con las demás vísceras en los puestos de machitos y arrachera. El taquero la cortaba en tiras finas y la echaba al comal con un poco de sal gruesa, nada más, porque la pajarilla buena no necesitaba disfraz. Costaba alrededor de $1 a mediados de los 70 y era el taco favorito de los hombres que llegaban al mercado después de una noche de parranda. La pajarilla desapareció de los puestos cuando las normas sanitarias de los años 80 empezaron a exigir refrigeración para todas las vísceras, algo que muchos taqueros de mercado no podían costear. En los mercados de Sonora y Chihuahua, la pajarilla se servía en tortilla de harina con cebollitas cambray asadas y un poco de aguacate machacado que la taquera tenía en un molcajete de piedra. El color de la pajarilla cruda era rojo oscuro, casi morado, y al asarse se ponía grisácea por fuera mientras adentro conservaba un tono rosado que indicaba que estaba en su punto exacto. Los carniceros del norte la separaban con mucho cuidado porque era una pieza pequeña y delicada, y la guardaban para los clientes que sabían pedirla por su nombre. Era un taco de conocedores, de esos que solo pedían los hombres mayores que llevaban décadas desayunando en el mismo puesto del mismo mercado. Tacos de ojo. El taco de ojo de res era uno de los más extraños y al mismo tiempo uno de los más populares en los mercados de la Ciudad de México. El ojo se cocía entero dentro de la cabeza de la res y cuando estaba suave se sacaba. Se partía a la mitad y se ponía en la tortilla con salsa roja y un poco de sal. La textura era gelatinosa y el sabor sorprendentemente suave, parecido al de un huevo cocido pero con un fondo de caldo concentrado que se deshacía en la boca. En el mercado de Jamaica y en el de Abelardo Rodríguez había puestos especializados en cabeza de res donde el ojo era la estrella del menú. Las mamás de los 70 decían que comer ojo era bueno para la vista, y aunque suene a cuento de abuela, los niños se lo creían y se lo comían sin protestar. Hoy el ojo de res se vende casi exclusivamente para caldos y pozoles, y pedirlo en taco te gana miradas de extrañeza en cualquier fonda. El taquero sacaba el ojo de la cabeza con un cuchillo de carnicero y lo partía en 2 mitades perfectas que dejaban ver la pupila negra en el centro de la gelatina transparente. Muchos niños de los 70 cerraban los ojos al morderlo porque les impresionaba la forma redonda y la textura resbalosa. Pero después de la primera mordida ya no querían otra cosa. En los mercados de Oaxaca, el ojo se servía con salsa de chile pasilla oaxaqueño y hierba santa, lo que le daba un sabor completamente distinto al de los tacos de ojo del centro del país. Era el taco que separaba a los valientes de los tímidos en la mesa familiar, y el que se lo comía sin hacer gestos ganaba el respeto. Tacos de criadillas. Eran los testículos del toro y en los años 70 se vendían en prácticamente todos los mercados grandes del país. Se preparaban empanizadas y fritas en manteca o simplemente asadas al carbón con sal y limón, y los hombres las pedían con una mezcla de orgullo y picardía. En el norte de México las criadillas eran un símbolo de hombría y se servían en las carnicerías de los mercados como botana para los clientes que compraban carne para el fin de semana. Un orden de tacos de criadillas costaba entre 2 y 3 pesos a finales de la década,
lo que las hacía un lujo accesible para los trabajadores. El sabor era suave, parecido al de los sesos, pero con una textura más firme, y la mayoría de los que las probaban por primera vez se sorprendían de lo buenas que estaban. Las criadillas desaparecieron de los mercados urbanos en los años 90, cuando la cultura alimentaria mexicana empezó a alejarse de las vísceras y los cortes considerados poco elegantes. En los mercados de Zacatecas y Aguascalientes, las criadillas se servían en taco con guacamole y salsa de chile morita, y los vaqueros que bajaban del cerro los domingos las pedían por docena. Las taqueras las pelaban con un cuchillo pequeño antes de cocinarlas, quitándoles la membrana blanca que las cubría, y luego las remojaban en leche con sal para quitarles el sabor fuerte. En las ferias de pueblo, las criadillas eran el antojo obligatorio de los hombres, y los puestos que las vendían siempre tenían una fila larga de clientes que esperaban con una cerveza en la mano. Era el taco que los papás les daban a probar a sus hijos varones como un rito de paso, y el que los niños recordaban toda la vida por la cara que ponían al enterarse de qué parte del animal venía. Tacos de moronga. La moronga era la morcilla mexicana, un embutido de sangre de cerdo con arroz, hierbas de olor y chile pasilla. En los mercados del centro del país se vendía desmoronada sobre el comal, mezclada con cebolla y chile serrano, y el olor que soltaba al freírse era inconfundible. Las taqueras de la Merced las servían en tortillas dobles porque la moronga era grasosa y manchaba todo, y le ponían encima un poco de salsa de tomate verde para cortar la pesadez. En Yucatán la moronga se preparaba con achiote y naranja agria, mientras que en el Bajío la receta llevaba arroz y hierbabuena. Un taco de moronga costaba 75 centavos en 1976 y era el desayuno favorito de los albañiles que llegaban al mercado antes de irse a la obra. Hoy la moronga sobrevive en algunos mercados de provincia, pero en las ciudades grandes fue reemplazada por el chorizo industrial de las tiendas de conveniencia. La moronga se colgaba en ristras largas en los puestos de carnicería del mercado, y las taqueras la cortaban en rodajas gruesas que freían hasta que las orillas se ponían crujientes y el centro quedaba cremoso. En los mercados de Michoacán, la moronga llevaba chile guajillo y un toque de canela que le daba un sabor dulce que contrastaba con la sangre del cerdo. Los domingos por la mañana el olor a moronga frita se mezclaba con el del café de olla y el pan dulce que las panaderas vendían en canastas junto a los puestos de tacos. Era un taco que manchaba los dedos de rojo oscuro y que dejaba un sabor intenso en la boca durante horas, y los que lo comían no necesitaban nada más para sentirse satisfechos. Tacos de prensado. El chicharrón prensado era una maravilla de la cocina de mercado que consistía en los restos del chicharrón compactados en bloques y luego guisados en salsa verde. Las taqueras lo cortaban en cubos y lo echaban a la cazuela de barro con tomatillo, chile serrano y epazote, y lo dejaban burbujear hasta que la salsa se espesaba. Era uno de los tacos más baratos del mercado, costaba 50 centavos en los años 70, y era el favorito de los estudiantes y los trabajadores que andaban cortos de quincena. En el mercado de Tepito y en el de La Lagunilla había puestos que vendían exclusivamente chicharrón prensado desde las 6 de la mañana, y la fila daba la vuelta a la cuadra los días de paga. El chicharrón prensado era la prueba viviente de que en la cocina mexicana nada se desperdiciaba, todo se transformaba en algo delicioso con un poco de ingenio y mucha manteca. Hoy todavía se encuentra en algunos mercados del centro de la Ciudad de México, pero ya no tiene la popularidad masiva que tenía hace 50 años. Los bloques de chicharrón prensado se apilaban en las mesas de los puestos como si fueran ladrillos de color café rojizo, y las taqueras los cortaban con un cuchillo grande de carnicero que afilaban contra el borde del comal. En los mercados de Cuernavaca y Cuautla el prensado se guisaba con jitomate y chile de árbol en lugar de tomatillo, y la salsa roja le daba un color anaranjado que lo hacía todavía más apetitoso. Los niños de los 70 lo pedían con mucha salsa y poca tortilla porque les encantaba mojar el pan bolillo en el caldito grasoso que quedaba en el plato de aluminio. Era el taco que salvaba la quincena cuando el dinero no alcanzaba para carne, y las mamás lo compraban por kilos para llevarlo a casa y recalentarlo en la cena. Tacos de machitos. Los machitos eran las tripas de cabrito trenzadas y asadas al carbón, una especialidad del norte de México que en los 70 se vendía en los mercados de Monterrey, Torreón y Saltillo. El taquero las ensartaba en varillas de metal y las ponía a girar sobre las brasas durante horas, hasta que quedaban crujientes por fuera y jugosas por dentro. El olor a cabrito asado se sentía desde 3 cuadras antes de llegar al mercado. Y los domingos por la mañana era el aroma que dominaba todo el mercado Juárez de Monterrey. Un taco de machitos costaba entre 1 y 2 pesos, y se servía con tortilla de harina, cebolla asada y salsa de chile piquín que te hacía llorar.
Los machitos eran el desayuno dominical de las familias regias y los niños se peleaban por quedarse con los pedazos más crujientes de la tripa. Hoy los machitos sobreviven en las taquerías del norte, pero en los mercados del centro y sur del país son prácticamente desconocidos. Las tripas se lavaban con limón y sal durante horas antes de trenzarlas, y las mujeres del mercado las tejían con una habilidad que parecía de costurera más que de cocinera. En los mercados de Coahuila, los machitos se servían con frijoles charros y una cerveza indio, bien fría que el taquero sacaba de una hielera de metal llena de hielo picado. El sonido de las tripas crujiendo sobre las brasas era hipnótico, y los clientes se quedaban parados junto al puesto viendo cómo el taquero giraba las varillas con una paciencia infinita. Era un taco que olía a domingo, a familia reunida, a mercado lleno de gente con bolsas de mandado y niños corriendo entre los puestos. Tacos de revoltillo. El taco de revoltijo era una locura deliciosa que mezclaba romer y nopalitos, charales secos y mole negro, todo en una tortilla de maíz recién hecha. Era un taco de temporada que solo aparecía en los mercados de la Ciudad de México durante la Cuaresma y la Navidad, cuando los puestos de hierbas se llenaban de romeritos frescos. Las taqueras lo preparaban con las sobras de los guisos del día, lo que hacía que cada taco de revoltijo fuera diferente al anterior. En el mercado de Xochimilco y en el de Coyoacán era el taco estrella de las fiestas decembrinas, y las familias lo compraban por docenas para llevar a la cena de Nochebuena. Costaba alrededor de $1.50 y era el taco más completo del mercado, una comida entera en una sola tortilla. El revoltijo desapareció cuando las nuevas generaciones dejaron de comer romeritos y los puestos de temporada se fueron reduciendo año con año. El nombre venía precisamente de la mezcla desordenada de ingredientes que la taquera iba echando a la tortilla, sin medir nada, un poco de esto y un poco de aquello, como si estuviera limpiando las cazuelas del día. En los mercados de Iztapalapa el revoltijo llevaba además quelites y flor de calabaza, y la tortilla se remojaba en el mole antes de rellenarla para que quedara empapada de sabor. Los niños de los 70 lo pedían sin saber qué llevaba adentro, y la sorpresa de morder un charalito crujiente entre los romeritos suaves era parte de la diversión. Era un taco que solo existía en diciembre y en Cuaresma, y esa temporalidad lo hacía todavía más especial porque sabías que tenías que aprovecharlo antes de que se acabara la temporada. Tacos de acosiles. Los acosiles eran unos crustáceos diminutos de agua dulce que se pescaban en los canales de Xochimilco y en las lagunas del Estado de México. Se freían enteros en manteca con ajo y epazote hasta que quedaban crujientes como papas fritas, y se servían en taco con salsa de chile de árbol y limón. En los años 70, los acosiles eran tan abundantes que los pescadores los enteras en los mercados de la zona sur de la ciudad. Un taco de acosiles costaba 50 centavos y era la botana perfecta para acompañar un pulque o una cerveza bien fría en las cantinas que rodeaban los mercados. El sabor era parecido al del camarón pero más intenso, con un toque de tierra y agua limpia que ya no existe en ningún cuerpo de agua del Valle de México. Los acosiles desaparecieron de los mercados cuando la contaminación de los canales y las lagunas acabó con las poblaciones de estos pequeños crustáceos a principios de los años 80. Los pescadores los sacaban del agua con redes de malla fina y los echaban vivos en cubetas de lámina donde saltaban y chisporroteaban hasta que la taquera los echaba al comal hirviendo. En los mercados de Chalco y de Texcoco, los acosiles se comían con tortillas de maíz azul y salsa de tomate verde con habas, una combinación que los viejos del lugar todavía recuerdan con nostalgia. El color de los acosiles fritos era naranja brillante, y al morderlos soltaban un crujido seco que se parecía al de los cacahuates tostados. Era un taco de agua de laguna de un México lacustre que ya casi no existe y que los jóvenes de hoy ni siquiera pueden imaginar. Tacos de charal. Los charales eran pescaditos de agua dulce que se freían en manteca hasta quedar dorados y crujientes, y se comían enteros, con cabeza, cola y espinas. En los mercados de Pátzcuaro, de Texcoco y de Chapala, los charales eran el taco más popular durante todo el año, pero especialmente en Cuaresma cuando la carne roja estaba prohibida. Las taqueras los apilaban en la tortilla como si fueran papas fritas, les echaban un chorro de limón y una cucharada de salsa verde, y te los entregaban envueltos en papel estraza. Un taco de charales costaba 75 centavos en 1977, y los niños los comían como si fueran golosinas. El sonido de los charales crujiendo entre los dientes era parte de la experiencia, y el olor a pescado frito se mezclaba con el del epazote y la manteca caliente. Hoy los charales se siguen vendiendo en algunos mercados de Michoacán y Jalisco, pero en la Ciudad de México son una rareza que solo aparece en restaurantes especializados.
En los mercados de Pátzcuaro, los charales se pescaban en el lago con redes de mariposa que los purépechas usaban desde antes de la llegada de los españoles, y las mujeres los secaban al sol en petates extendidos sobre los techos de las casas. Los charales secos se fregían en manteca de cerdo con un diente de ajo y una rama de epazote, y al contacto con la grasa caliente se inflaban y se ponían dorados en cuestión de segundos. En las fondas del mercado de Coyoacán, los charales se servían con tortillas hechas a mano y una salsa de chile manzano que la taquera molía en el molcajete frente a los clientes. Era el taco de Cuaresma por excelencia, el que las abuelas compraban los viernes de vigilia para cumplir con la tradición sin quedarse con hambre. Tacos de huitlacoche. El huitlacoche era el hongo negro que crecía en las mazorcas de maíz y en los mercados de los 70 se vendía fresco por temporada de lluvias. Las taqueras lo guisaban con cebolla, chile serrano y epazote en cazuelas de barro, y el aroma que soltaba era terroso, profundo, casi adictivo. En los mercados de Tlaxcala y del Estado de México, el taco de huitlacoche era el lujo de la temporada de lluvia, y la gente hacía fila desde temprano para alcanzar los primeros guisos del día. Costaba entre 1 y 2 pesos dependiendo de la abundancia de la cosecha, y en los años de mucha lluvia el precio bajaba porque había huitlacoche de sobra. La textura era cremosa y el sabor tenía un fondo amargo que se equilibraba con la grasa de la manteca y el picor del chile. Hoy el huitlacoche se vende en supermercados como producto gourmet a precios altísimos, pero en los 70 era comida de mercado. Barata y abundante, los campesinos lo recolectaban de las milpas cuando las mazorcas se infectaban con el hongo y los granos se hinchaban hasta reventar en masas negras y brillantes que parecían de otro planeta. En los mercados de Toluca el huitlacoche se guisaba con queso fresco y flor de calabaza, y la mezcla de los 3 ingredientes en la tortilla caliente era una de las combinaciones más perfectas de la cocina mexicana. Las taqueras lo machacaban con un tenedor de aluminio mientras se freía en la manteca, y el hongo soltaba un líquido oscuro que teñía la tortilla de un color grisáceo que a los niños les daba miedo pero que sabía a gloria. Era un taco de temporada que anunciaba la llegada de las lluvias, y su aparición en los puestos del mercado era la señal de que el verano por fin había llegado al altiplano. Tacos de papa. El taco de papa con chorizo era el más humilde y el más querido de todos los tacos de mercado. Las papas se cocían en agua con sal y luego se machacaban con un tenedor en el mismo comal, mezclándolas con chorizo de Toluca desmoronado y un poco de manteca. En los mercados de Toluca y del Valle de México, este taco era el desayuno de los niños que iban a la escuela y de los viejitos que llegaban al mercado a comprar su mandado. Costaba 50 centavos en los años 70 y era el taco que pedías cuando no te alcanzaba para nada más, pero que terminaba siendo el que más disfrutabas. La tortilla se doraba en la grasa del chorizo hasta quedar crujiente por las orillas y la papa suave del centro se mezclaba con la salsa roja que la taquera te ponía encima sin que se lo pidieras. El taco de papa sobrevive en algunos puestos de mercado, pero el chorizo de Toluca auténtico, el que llevaba chile ancho y vinagre de piña, ya casi no existe. Las taqueras pelaban las papas en cubetas de plástico junto al puesto y las echaban al comal con una cuchara de madera que tenía años de uso y estaba negra de tanto freír. En los mercados del Estado de México el taco de papa se servía con longaniza en lugar de chorizo, y la longaniza de Toluca le daba un sabor más suave y aromático que el chorizo rojo del centro del país. Los niños de los 70 lo pedían sin salsa porque les picaba, y la taquera les hacía uno especial con queso rallado encima que les encantaba más que cualquier dulce de la tienda. Era el taco de la infancia, el que olía a escuela, a lonchera, a las mañanas frías de invierno cuando tu mamá te daba $1 para que desayunaras en el mercado antes de entrar a clases. Tacos de chinicuiles. Los chinicuiles eran los gusanos rojos del maguey que se freían en mantequilla o manteca hasta quedar crujientes y se servían en taco con guacamole y salsa de chile morita. En los mercados de Hidalgo y del norte del Estado de México, los chinicuiles eran una delicia de temporada que aparecía cuando las lluvias de verano ablandaban las pencas del maguey. Los recolectores los sacaban de la raíz de la planta con un machete y los vendían vivos en bolsas de plástico en los pasillos del mercado, y las taqueras los compraban por kilos para freírlos al momento. Un taco de chinicuiles costaba entre 2 y 3 pesos a finales de los 70, lo que lo hacía uno de los más caros del mercado, pero los conocedores no regateaban. El sabor era terroso y ligeramente ahumado, con una textura crujiente que recordaba a la de los chicharrones de cerdo. Hoy los chinicuiles se venden como botana de lujo en restaurantes de la Ciudad de México, pero en los mercados de pueblo siguen siendo un gusto de temporada que pocos recuerdan. Los chinicuiles vivos se retorcían dentro de las bolsas de plástico, y los niños del mercado se acercaban a verlo.
con una mezcla de asco y fascinación que los hacía gritar y reírse al mismo tiempo. En los mercados de Actopan y de Ixmiquilpan, los chinicuiles se servían en taco con nopales asados y salsa de xoconostle, una combinación ácida y crujiente que era el orgullo de la cocina hidalguense. Las taqueras los freían en un comal pequeño de barro que usaban exclusivamente para los gusanos, y el olor que soltaban al tocar la manteca caliente era intenso y salvaje, como el del campo después de la lluvia. Era un taco de valientes, de los que pedían los hombres presumidos para demostrar que se comían cualquier cosa que la tierra les pusiera enfrente. Tacos de escamoles. Los escamoles eran las larvas de hormiga guijera que se recolectaban de los nidos subterráneos en los campos de maguey del altiplano mexicano. Se guisaban en mantequilla con epazote y chile serrano, y la textura era cremosa, parecida a la del requesón, con un sabor delicado que sorprendía a los que los probaban por primera vez. En los mercados de Tlaxcala y del norte de Puebla los escamoles aparecían entre marzo y mayo, y los puestos que los vendían tenían letreros de cartón anunciando la temporada. Un taco de escamoles costaba 3 pesos en 1978. Lo que lo convertía en el taco más caro del mercado, pero la gente los consideraba un manjar digno de ocasiones especiales. Los recolectores de escamoles eran personajes legendarios del campo mexicano, hombres que conocían los nidos de hormiga como si fueran sus propias casas y que los cuidaban año tras año para no agotar la cosecha. Hoy los escamoles se venden a precios astronómicos en restaurantes de lujo, pero en los 70 eran un gusto de mercado que cualquier familia de pueblo podía darse de vez en cuando. Las larvas eran blancas y diminutas, del tamaño de un grano de arroz, y al freírlas en mantequilla se ponían doradas y soltaban un aroma suave que recordaba al de las nueces tostadas. En los mercados de Apizaco y de Huamantla, los escamoles se servían en taco con tortilla de maíz azul y una salsa de chile pasilla, que la taquera molía en el metate frente al puesto. Los niños de los 70 los comían sin saber que eran larvas de hormiga, porque sus mamás les decían que eran huevitos del campo, para que no les diera asco. Era el taco más antiguo de México, más viejo que el taco de carnitas y que el taco de barbacoa, porque los aztecas ya los comían hace más de 500 años en los mercados de Tenochtitlán. Tacos de obispo. El obispo era un embutido de vísceras de cerdo que se preparaba en los mercados de Puebla y Tlaxcala siguiendo una receta que venía desde la época colonial. Se hacía con hígado, corazón y riñón de cerdo molidos, mezclados con chile ancho, canela, clavo y pasas, y se embutía en tripa natural para luego cocerlo en caldo. Las taqueras poblanas lo rebanaban y lo freían en manteca hasta que las orillas se doraban, y lo servían en tortilla de maíz con cebolla curtida y salsa de chipotle. El taco de obispo era el favorito de las familias poblanas durante las fiestas patronales y los días de muertos, cuando los mercados se llenaban de puestos temporales con guisos especiales. Costaba alrededor de 1 peso con 50 centavos y tenía un sabor dulce y picante que lo hacía único entre todos los tacos de vísceras del país. El obispo desapareció de los mercados cuando las nuevas generaciones de carniceros dejaron de preparar embutidos artesanales y optaron por los productos industriales que llegaban de las empacadoras. El nombre de obispo venía de la forma redonda y abultada del embutido, que según la tradición popular, se parecía a la barriga de un obispo de la Catedral de Puebla. En los mercados de Cholula, el obispo se preparaba con un toque de chocolate de metate que le daba un color oscuro y un sabor profundo, que lo distinguía de los embutidos de otras regiones. Las taqueras lo cortaban en rebanadas gruesas y lo ponían en el comal hasta que la grasa del cerdo empezaba a burbujear y las orillas se ponían crujientes como las de un chicharrón. Era un taco de fiesta, de los que solo aparecían en noviembre y diciembre cuando los mercados se llenaban de cempasúchil y de veladoras para los difuntos. Tacos de verdolagas. El taco de puerco con verdolagas era el guiso de cazuela por excelencia en los mercados del centro de México. La carne de cerdo se cocía en manteca con tomates verdes, chile serrano y manojos enteros de verdolagas que las hierberas del mercado vendían por centavos. El resultado era un guiso espeso y brillante que las taqueras servían con un cucharón de aluminio directamente sobre la tortilla, y el jugo de la verdolaga le daba un toque ácido que cortaba la grasa del cerdo. En los mercados de Morelos y Guerrero, las verdolagas se recogían silvestres en los terrenos baldíos y se vendían en atados enormes por 5 centavos, lo que hacía de este taco uno de los más baratos del mercado. Las abuelas decían que las verdolagas eran buenas para la sangre y para el estómago, y los niños se los comían sin saber que estaban comiendo una de las plantas más nutritivas del planeta. Hoy las verdolagas se consideran una mala hierba en la mayoría de las ciudades mexicanas, y el taco de puerco con verdolagas sobrevive apenas en las fondas más antiguas de los mercados de provincia.
Las hierberas del mercado tenían las verdolagas en montones verdes y brillantes junto a los quelites y los romeritos, y las regaban con una lata de agua para que se mantuvieran frescas durante toda la mañana. En los mercados de Cuernavaca el taco de verdolaga se preparaba con costilla de cerdo en lugar de maciza, y el hueso le daba un sabor más profundo al guiso que las taqueras cocinaban desde las 4 de la madrugada. El color verde intenso de las verdolagas se mezclaba con el rojo del tomate y el café de la carne, y el resultado en la tortilla era una explosión de colores que parecía un cuadro de Diego Rivera. Era el taco de las épocas de calor, cuando las verdolagas crecían solas en las banquetas y los terrenos baldíos, y las señoras del mercado las recogían de camino al puesto sin gastar un centavo. Tacos de jumiles. Los jumiles eran unas chinches de monte que se recolectaban vivas en los cerros de Guerrero y Morelos durante los meses de octubre y noviembre. Se comían crudas o tostadas en comal, y se machacaban en el molcajete con chile, ajo y limón para hacer una salsa que se untaba en la tortilla como si fuera guacamole. En el mercado de Cuautla y en los tianguis de Taxco, los jumiles se vendían por puñitos en hojas de plátano, y los niños los compraban como si fueran cacahuate. El sabor era intenso, herbal, con un toque de menta y canela, que venía de las plantas que las chinches comían en el cerro, y los que los probaban decían que no había taco más mexicano que ese. Un taco de jumiles costaba 50 centavos en los años 70, y era el taco más barato y más nutritivo de todo el mercado, lleno de proteínas y minerales que la ciencia apenas empieza a reconocer. Hoy los jumiles se siguen comiendo en algunas comunidades de Guerrero, pero en las ciudades grandes son un recuerdo borroso de un México que comía lo que la tierra le daba, sin asco y sin prejuicios. Los recolectores subían al cerro del Huixteco en Taxco desde antes del amanecer y bajaban con bolsas de manta llenas de jumiles que todavía se movían y olían a monte húmedo y a encino. En los mercados de Iguala los jumiles se tostaban en comales de barro con sal de grano y se comían vivos directamente de la hoja de plátano. Y los niños de los 70 se los echaban a la boca como si fueran chicharrones. La salsa de jumiles machacados en el molcajete tenía un color verde oscuro y una textura espesa que se parecía al guacamole, y al untarla en la tortilla caliente soltaba un aroma herbal que perfumaba todo el puesto. Era el taco más antiguo y más silvestre de todos, un taco que venía directamente del cerro sin pasar por ningún rancho ni matadero, y que los abuelos comían con la misma naturalidad con que hoy comemos un taco de pastor. Los tacos también desaparecen. Se van junto con los comales de lámina, las cazuelas de barro desportilladas y las tortilleras que amasaban la masa a mano mientras platicaban con las clientas. Esos 20 tacos que acabas de escuchar fueron el desayuno, la comida y la cena de millones de mexicanos que crecieron en los mercados de los años 70, cuando comer vísceras era lo normal y nadie te miraba raro por pedir un taco de ojo o de bofe. Quizá ya no los encuentres en tu mercado de siempre, pero cada vez que sientas el olor a manteca caliente y a tortilla recién hecha, ahí va a estar ese México antiguo que comía con las manos y sin vergüenza. ¿Cuál de estos tacos comías tú cuando eras niño y hoy ya no encuentras en ningún lado? Comparte este video con ese amigo que siempre te acompañaba al mercado los domingos por la mañana. Dale me gusta si todavía extrañas los tacos de 50 centavos y suscríbete para seguir recordando ese México que se nos fue entre las manos.